Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta clase sobre planificación familiar natural a través de los biomarcadores de la fertilidad femenina. Yo soy la doctora Angélica Sarmiento, especialista en ginecología obstetricia, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva, en planificación familiar natural y en naprotecnología, que es una rama de la medicina que significa naprotechnology, tecnología diagnóstica y terapéutica al servicio de la procreación natural. Entonces, para recordar, ¿no es cierto?, cómo funciona la fertilidad femenina, vamos a ir hablando de todos los biomarcadores y una vez que vayamos entendiendo paso a paso estos marcadores de la fertilidad, vamos a poder ver también cómo podemos utilizar esta información para la planificación familiar natural, ya sea aquellos matrimonios que quieran buscar el embarazo, como para también evitar el embarazo. Entonces, el órgano sexual primario, tanto en el hombre como en la mujer, es el cerebro. Acá tenemos una imagen, ¿no es cierto?, del cerebro, y acá tenemos ampliado lo que es cerebro medio, ¿no es cierto?, y acá está la zona que se llama hipotálamo, en la cual comienzan las señales a través de la gonadoliberina que le instruye a la glándula pituitaria o hipófisis para que se secrete acá la hormona folículo estimulante, que va a ir a el aparato reproductor propiamente dicho, a los ovarios, estimulando los folículos para que crezcan y que produzcan estrógeno. Después el estrógeno sube, esto funciona como un mecanismo de retroalimentación positiva a nivel de el hipotálamo para que se secrete con un ritmo diferente la GnRH, para que la hipófisis secrete LH, que es la hormona luteinizante, y esto también actúa a nivel ovárico para que se rompa el folículo, se produzca la ovulación. Entonces vamos a ir viendo esto y también teniendo en cuenta las distintas etapas de la vida de la mujer. Cuando una mujer está en la etapa prepuberal, tanto la LH como la SHH están en niveles muy bajos. Y esto ocurre tanto en el hombre como en la mujer, como vemos acá. Después llega la época de la pubertad, en la que se produce la primera menstruación, y ahí hay una diferencia bastante importante entre el hombre y la mujer. La mujer empieza a tener la producción de la SHH y LH en forma cíclica. Eso quiere decir que estas hormonas aumentan, disminuyen, aumentan, disminuyen, aumentan y disminuyen, ¿no es cierto?, creando ciclos en la fertilidad de la mujer. A diferencia del hombre, en el cual la fertilidad y quienes comandan la fertilidad, que son las hormonas FSH y LH, se producen de forma continua. Y llega un momento, ¿no es cierto?, en que termina esta etapa fértil, se produce la última menstruación en la mujer, a partir de ahí van aumentando estas hormonas FSH y LH hasta que quedan nuevamente en una nueva estabilidad ya con niveles mucho más altos. A diferencia del hombre, el cual hasta una edad mucho más avanzada sigue manteniendo, digamos, los niveles de la etapa fértil. Por lo tanto, los hombres tienen un periodo de fertilidad más largo que la mujer. Entonces, acá tenemos un dibujo que ejemplifica lo que es el útero, que es un órgano hueco que termina con el cuello del útero, el cual se encuentra dentro de la vagina, el cuello del útero, y justamente a través de la vagina se lo puede estudiar a través del Papa Nicolau, la colposcopía. El útero tiene dos aberturas laterales que abren hacia las trompas de falopio, las cuales terminan cerca de los ovarios, no así tan cerca como está en esta foto, ¿no es cierto? Terminan cerca de los ovarios y justamente cuando se produce la ovulación es la trompa la que absorbe el óvulo que sale del ovario, y en este tercio externo de la trompa es donde se produce la fecundación y después el embrión es transportado hasta el útero, donde aquí dentro del endometrio tiene que implantar. Entonces,
en cada ciclo, ¿no es cierto?, en la mujer se constata que hay una serie de modificaciones a nivel de los folículos del ovario. Por esa hormona, folículo estimulante, que habíamos nombrado antes, los folículos desde primordiales empiezan a crecer, formándose folículos digamos, primarios, después secundarios, después empiezan a producir cada vez más estrógeno, después ya es el folículo maduro, el folículo de Degraf, hasta que está listo como para ovular, y con la erupción de la LH ovulan, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos esta imagen en donde se muestra como del hipotálamo viene la hormona GnRH que actúa sobre la hipófisis. En la hipófisis se produce la FSH, folículo estimulante, que actúa sobre los folículos van creciendo, a medida que crecen producen estrógeno. El estrógeno actúa a nivel de todos los órganos de la mujer, principalmente los órganos sexuales, ¿no es cierto? Actúa a nivel del endometrio, haciendo que se produzca un colchoncito, un crecimiento del endometrio para que después pueda venir a implantarse ahí el embrión. También a nivel del cuello del útero para que se produzca el moco o hidrogel a nivel del cuello del útero, de las glándulas cervicales, para permitir la capacitación espermática, que permite que se produzca la fecundación. También actúa a nivel mamario, haciendo que se preparen las mamas, ¿no es cierto?, para un posible embarazo, en el cual van a tener que prepararse para la lactancia. También actúan a nivel de los huesos, de la piel, de todo el organismo. Cuando el estrógeno sube y alcanza un pico, entonces ese pico estrogénico actúa por retroalimentación a nivel hipotalámico, cambia el ritmo de secreción de la GnRH, entonces la hipófisis produce la hormona LH o luteinizante, que favorece la ruptura folicular, produciéndose la ovulación. Y una vez que se produce la ovulación, este folículo que queda se transforma en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que produce, además del estrógeno que ya venía produciendo, una segunda hormona que es la progesterona o hormona progestación. La progesterona es sumamente importante, tiene muchos efectos que se concatenan con el efecto del estrógeno, por ejemplo, a nivel del endometrio. El estrógeno hace que crezca el endometrio y la progesterona hace que madure el endometrio, que se formen las arterias espiraladas para poder alimentar al futuro embrión, que se produzca un moco, que es muy similar al moco endocervical, pero que es moco endometrial, que también tiene que ver con la alimentación embrionaria precoz. También esta progesterona actúa a nivel de las mamas, actúa a nivel del cerebro, de los huesos, de todo el organismo. Entonces, la progesterona sube, se mantiene en una especie de meseta durante unos días, esperando la llegada del embrión. Cada mes el cuerpo se prepara como para un embarazo. Entonces, este cuerpo lúteo primero crece y va produciendo niveles crecientes de estrógeno y progesterona, después se mantienen en meseta. Si aparece en la circulación la hormona HCG, que avisa que hay un embrión que ya está implantado a nivel del endometrio, entonces el cuerpo lúteo sigue produciendo estrógeno y progesterona durante los primeros meses del embarazo. En cambio, si no hay HCG, entonces este cuerpo lúteo se va atrofiando hasta que se transforma en el cuerpo albicans, y cuando los niveles de progesterona bajan a cero, entonces ahí se produce el desprendimiento del endometrio y se produce la menstruación. Entonces, acá vemos en la otra gráfica cómo a partir, digamos, del día 1 del ciclo, comienza en el hipotálamo la actividad eléctrica que se manifiesta también en pulsos de la GnRH. Esta GnRH actúa a nivel de la hipófisis para que se produzca la FSH. La FSH actúa a nivel ovárico para que en el ovario crezcan los folículos. Esos folículos que crecen en el ovario producen principalmente estradiol, que está acá con naranja,
Entonces los niveles de estradiol van aumentando, llega un momento 4 días antes aproximadamente del día pico, que aumentan, ¿no es cierto?, en forma exponencial, aumenta mucho la producción de estrógeno. Entonces eso actúa por retroalimentación a nivel hipotalámica. En el hipotálamo baja la actividad eléctrica, eso también hace que en el hipotálamo cambien, ¿no es cierto?, la forma y la pulsatilidad de los pulsos de GNRH. Entonces, en la hipófisis se produce un pico de hormona luteinizante, y este pico de hormona luteinizante actúa a nivel del ovario para que se produzca la ovulación. Prácticamente coincidiendo con la ovulación, luego del pico de estrógeno, disminuye durante aproximadamente 24 horas la producción de estrógeno, pero después, cuando ya se constituye el cuerpo lúteo, vuelve a subir el nivel de estrógeno y también sube el nivel de progesterona, los cuales después se mantienen en meseta durante aproximadamente 8 días, esperando la llegada del embrión al endometrio. Si no llega ningún embrión, entonces va disminuyendo nuevamente la producción de estrógeno y progesterona, y cuando el nivel de progesterona llega a 0, se produce la siguiente menstruación. Entonces, acá vemos lo mismo nuevamente con otro tipo de gráficos. Tenemos las gonadotrofinas hipofisiarias, que se producen primero, la FSH, digamos, principalmente en la fase folicular, en lo que se llama folicular porque van creciendo los folículos. Es una fase que solamente hay estrógeno, y el estrógeno va subiendo lentamente al principio y después rápidamente, ya pre-ovulatorio, y al mismo tiempo en el endometrio, estos primeros días se está descamando el endometrio, porque estamos en el número 1, el día 1 es cuando comienza la menstruación, entonces durante todos estos días está ocurriendo la menstruación. Después, por acción del estrógeno, se vuelve a formar un nuevo endometrio, y después, una vez que se produce la ovulación, tanto por la acción del estrógeno como por la progesterona, principalmente por la progesterona, se forman estas arterias esquilaladas, se forma el moco a nivel de las glándulas endometriales, y el endometrio es el endometrio secretor. Esta es la segunda fase del ciclo menstrual, que sería fase secretoria, si estamos hablando de endometrio, o fase lútea, si estamos hablando a nivel ovárico, donde está el cuerpo lúteo, o ya fase progestacional también podríamos decir, que es la fase donde hay progesterona. Si hay progesterona, ¿no es cierto?, a nivel sanguíneo, es porque ya hubo un pico de LH y hubo modificación ya de las células del folículo, de tal manera que se transformó en cuerpo lúteo para empezar a formar la progesterona. Entonces, como dije en algún momento, este pico de estrógeno no solamente actúa a nivel del endometrio, formando esta proliferación de células endometriales, que por eso también se llama fase proliferativa, a esta fase previa a la ovulación, sino que también actúa en el cuello del útero, haciendo que en las glándulas endocervicales se produzca este moco o hidrogel, que tiene estas características como las que estamos viendo, ¿no? Es un moco transparente, como una clara de huevo. A nivel de la piel, de los genitales externos, da una sensación de lubricación. Si uno toca este moco en el papel higiénico, se estira, ¿sí? Es elástico, o sea que se estira entre los dedos más de 2,5 centímetros, y es transparente, como bien transparente como el cristal. Estas son las características más importantes del moco más fértil, digamos, que es el moco altamente estrogénico. Entonces, este moco estrogénico, ¿sí?, como vemos, coincide con la fase preovulatoria inmediata, ¿sí? O sea, el pico de moco que se produce a nivel de las glándulas cervicales generalmente es previo a la ovulación. El moco se produce previo a la ovulación.
Y esto tiene un sentido muy importante, y es que el moco cervical tiene por finalidad la capacitación del espermatozoide, haciendo que éste pueda penetrar dentro del cuello del útero, después al útero, después a las trompas, para llegar a producir la fecundación. Entonces, como el óvulo vive muy poquito tiempo, un máximo de 24 horas, 16 horas generalmente, si la fertilidad humana dependiera solamente del óvulo, sería muy baja, muy bajo el tiempo fértil de una pareja, porque solamente se limitaría una mujer a estar fértil durante aproximadamente 16 a 24 horas. En cambio, gracias al moco cervical, todos los días que anteceden a la ovulación y en los que hay moco cervical de estas características, entonces ese moco puede hacer que sobrevivan los espermatozoides dentro del moco cervical, ampliando la ventana de fertilidad de la pareja, haciendo que haya un poquito más de días fértiles. Entonces, los días previos a la ovulación, en los que hay moco cervical con estas características, también son fértiles. Y esto fue descrito por primera vez por este matrimonio, que son los doctores Billings, John y Lynn Billings. Ellos son australianos, el doctor Billings era neurólogo, y él estudió las hormonas sexuales femeninas a nivel del hipotálamo y la hipófisis, y al ver que la producción de estas hormonas era cíclico, él intuyó que la producción de las hormonas sexuales femeninas, y por lo tanto la fertilidad femenina, también debería ser cíclica y no continua, como es en el caso del hombre, que tiene la capacidad de producir espermatozoides todos los días del mes. La mujer no. Entonces, ya el doctor Billings, en su momento, describió que la mujer tiene los días de la menstruación, los cuales al final puede ya aparecer después de, digamos, los últimos días de menstruación, puede superponerse de alguna manera con la aparición ya de el moco, el síntoma del moco, de características fértiles. Hay algunas mujeres que entre el periodo que dura la menstruación y el desarrollo del síntoma de moco, tienen unos días de sequedad. Estos días de sequedad son días infértiles. Pero hay algunas mujeres que no tienen esos días de sequedad y pasan directamente de los días de la menstruación, ¿no es cierto?, a los días en los que se desarrolla este síntoma del moco cervical. El moco generalmente dura, en las mujeres que son sanas, saludables, que no tienen ninguna patología, aproximadamente 5 o 6 días, y llega un día en el cual se produce el último día de moco que sea de característica lubricativa o elástico o transparente. Entonces, este último día de moco que sea o elástico o transparente o lubricativo es lo que se llama día cumbre o día pico, y generalmente la ovulación coincide con el día pico, o puede también ocurrir la ovulación 1 o 2 días antes o 1 o 2 días después. Como todo en la biología, ¿no es cierto?, no es exacto, pero sí hay bastante exactitud, porque se ha comprobado fehacientemente que en el 95% de los casos la mujer ovula entre el día pico y el día anterior al día pico de moco o al día posterior al día de moco, y en el 5% restante puede ser 2 días antes o 2 días después. Pero es el pico de moco el marcador más exacto con el que contamos actualmente para determinar el día en que la mujer va a ovular. Entonces, como les decía antes, el óvulo vive solamente 24 horas, entonces, teniendo en cuenta que la ovulación se produce el día del pico de moco o hasta 2 días después, se consideran que un máximo de 3 días después del día pico son los que se pueden considerar fértiles. En estos días posteriores al día pico puede haber algún
tipo de moco, aunque ya no sea el moco tipo pico, puede ser alguna secreción que provenga de la vagina, por ejemplo, o pueden ser días totalmente secos. Pero recién a partir del cuarto día posterior al día pico se considera totalmente infértil hasta la llegada de el primer día de la siguiente menstruación. Los días de la menstruación se consideran fértiles porque, sobre todo los últimos días de la menstruación, ya puede empezar a haber moco de características fértiles y si la persona no está avesada en el autoconocimiento, podría no llegar a distinguir el moco en estos días de menstruación. Entonces, como una característica así general, como una regla general, se consideran los días de la menstruación fértiles, aunque no en todas las mujeres y no en todos los casos es fértil. Es más, en la mayoría de los casos no lo es, pero como una regla general se considera así. Entonces, esta rueda que muestra la ciclicidad que se produce en la mujer entre días fértiles e infértiles, también se puede dibujar en una línea en la cual comenzaríamos con el primer día de la menstruación, marcando los días de rojo, después los días secos, después días con moco, después días secos nuevamente, y esa fue la forma en que los doctores Billings enseñaron a las mujeres a hacer la gráfica de su fertilidad para ayudar a conocer los días fértiles e infértiles para planificación familiar natural. Entonces, correlacionando esta gráfica con lo que ya habíamos visto previamente, tenemos, ¿no es cierto?, que está la menstruación, que coincide con los 2 días en que se está descamando el endometrio, comienza a haber folículo estimulante, comienzan a crecer los folículos, comienza a haber estrógeno. Esta fase, que sería la fase folicular o la fase proliferativa, es muy variable en el número de días. Hay mujeres en las cuales su fase proliferativa dura entre 13 o 14 días. Entonces estarían ovulando alrededor del día 13 o 14. Pero hay mujeres que tienen una fase proliferativa, una fase folicular muy corta. Entonces en el día 7 del ciclo ya pueden estar ovulando. Y por eso es importante recalcar que los últimos días de la menstruación pueden superponerse ya con los días fértiles. Bueno, entonces, cuando empieza a aparecer el moco, esto es señal de que los niveles estrogénicos están altos ya en sangre, o sea que el moco es un indicador muy directo del nivel de estrógeno en sangre, y es un indicador de que también el endometrio ya va a estar un poquito más crecido, ya habrá proliferado después de la menstruación, y el último día de moco, que sea o transparente o elástico o lubricativo, precede inmediatamente al pico de la LH. Una vez que se produce el pico de la hormona luteinizante, en las siguientes 12 a 36 horas se produce la ovulación. Una vez que se produce el pico de LH, como habíamos visto también, el estrógeno baja, como vemos acá, el estrógeno baja, pero inmediatamente después ya empieza a subir nuevamente el estrógeno y sobre todo sube la progesterona. Si nosotros medimos la progesterona en el día tercero posterior al pico de moco, ya tiene que haber un nivel de 3 nanogramos por mililitro o más. ¿Sí? Si encontramos un valor superior a 3 nanogramos por mililitro o más, ya es señal de que ya ocurrió el evento ovulatorio. Entonces, en ovario ya vamos a encontrar un cuerpo lúteo que se mantiene produciendo progesterona y estrógeno durante aproximadamente 8 días, y después, si no hay HCG en sangre, entonces se va atrofiando
cuerpo amarillo, el cuerpo lúteo, va disminuyendo el nivel de progesterona y cuando llega a cero se produce la descamación del endometrio, comenzando nuevamente la menstruación. Entonces, esto es un esquema muy antiguo de un librito de los doctores Billing, en los cuales ejemplificaban, ¿no es cierto?, que para lograr un embarazo hay que tener contacto genital, hay que tener relaciones conyugales los días fértiles, ¿no? Especialmente los días que hay moco de tipo elástico, transparente y que da sensación de lubricación a nivel de los genitales externos. Si la pareja quiere evitar el embarazo, entonces solamente debería utilizar para las relaciones conyugales los días secos entre la menstruación y los días en que aparece el moco cervical, si es que hubieran días secos acá, previos al pico, digamos, y los días posteriores, desde el cuarto día post-pico en adelante. Entonces, además del matrimonio Billing, que como ya les mencioné, ellos desarrollaron el método Billing entre los años 76, 75, 76 más o menos. En el año 77 se reunió también en Estados Unidos este equipo de profesionales, en los cuales estaba al mando, digamos, por decirlo de alguna manera, el doctor Thomas Hilger, recién egresado de la facultad, que hizo la especialidad de ginecología y obstetricia en Estados Unidos, su esposa, Sue Hilger, Ann Preville y Diane Daly, y ellos empezaron a hacer en Estados Unidos un estudio del método Billing para comprobar su efectividad, y comprobaron que efectivamente era muy bueno. Este equipo de trabajo siguió trabajando juntos durante más de 40 años, y hicieron mucha investigación científica respaldando el método de la ovulación como un método científico realmente eficaz para poder realizar la planificación familiar natural. Y esto, por ejemplo, es una foto de una publicación del doctor Cohen, que es incluso previa a la publicación del matrimonio Billing, del método Billing, en los cuales en estas imágenes, estas fotitos, podemos ver cómo el doctor Cohen describió que a medida que el moco cervical se puede estirar más y que se estira más, también la viscosidad disminuye, los leucocitos disminuyen y la supervivencia espermática dentro del moco se hace mayor. Fíjense cómo él puso acá distintas medidas: 1 centímetro, 6 centímetros, 15 centímetros, 12 centímetros, 3 centímetros. Entonces él describió cómo si el moco solamente se tira 1 centímetro, no hay supervivencia espermática, hay mucha cantidad de leucocitos, es grueso este tipo de moco. En cambio, a medida que va teniendo 6 centímetros, luego 12, luego 15, se hace cada vez más fino, la cantidad es mayor, los leucocitos disminuyen y aumenta la supervivencia espermática dentro del moco. Posteriormente, este equipo hizo estudios de los distintos tipos de moco cervical a nivel de la microscopía óptica, y se vio que si se mira al microscopio óptico, el moco de características elástica, transparente, lubricativa, el moco estrogénico, cristaliza formando lo que se suele llamar hojas de helecho, cristaliza de esta manera. En cambio, el moco que no se estira, que es como gomoso, que se tira menos de 1 centímetro, que es denso, al mirar el microscopio óptico se ve de esta manera. Posteriormente se hicieron estudios de microscopía electrónica y observando el moco
que se forma, digamos, durante el periodo estrogénico con microscopio electrónico, se vio que esto que se veía con microscopio óptico como hojas de helecho, en realidad son canales que permiten, digamos, que los espermatozoides naden por esos canales hacia el útero. Y cuanto más elástico es el moco, tiene un mayor número de canales por campo cuando se estudia en un microscopio. También se puede observar simplemente a ojos vista, haciendo una especuloscopía, las características del cuello durante estos días en torno al día pico. Y se puede observar cómo 4 días antes del pico el orificio cervical externo se ve cerrado. El día del pico se ve, fíjense, abierto el orificio cervical externo, pero no solamente se lo ve abierto, sino que se derrama, por describir de alguna manera, este moco transparente como clara de huevo que se estira más de 2,5 centímetros, que es transparente, que da sensación de lubricación. Si uno mira el mismo cuello un día después, ya se ve que el orificio, por más de que permanece abierto, ya no se derrama el moco, y por eso es que la persona describe que el día previo, o sea, este día fue el pico del moco, en este día ya no se observa el moco cervical a nivel externo, o sea, a nivel de cervicales externos, pero todavía sigue siendo un día fértil, porque la válvula biológica de la fertilidad, que es el cuello del útero, todavía está abierto. Sin embargo, en el día pico más 4, el orificio cervical externo ya está nuevamente completamente cerrado. Y aquí tienen una foto que sacó una compañera de ustedes, digamos, una alumna de la Facultad de Medicina, de quinto curso, hace 4 años, haciendo sus prácticas de APS en el dispensario médico del Vasco, en Asunción, y fíjense cómo con un espéculo descartable y un celular fácilmente sacó esta foto, en la cual se observa, esta paciente estaba en su día pico y se observa perfectamente el orificio cervical abierto con el moco exteriorizándose. Y acá muestran, ¿cierto?, con un papel, como simplemente si uno utiliza el papel higiénico, doblando el papel higiénico y volviendo a estirar, se ve perfectamente cómo ese moco es bien transparente, así como un hilo, y da sensación de lubricación y se estira varios centímetros. Este es otro caso en el cual, fíjense que esta paciente tenía lo que solemos llamar flujo o leucorrea, o sea que tenía un cuello de aspecto inflamatorio, pero a pesar de que acá en una partecita del moco se ve rojizo por unas pequeñas gotas de sangre de esa inflamación, y acá se ve un poco amarillento o blancuzco, la presencia de flujo inflamatorio no impide que se observe perfectamente la característica de este moco, que es elástico. O sea, el flujo inflamatorio no impide ver la elasticidad del moco, ni la transparencia, ni la translucidez del mismo. Tenemos aquí unas fotos que corresponden a más investigación científica realizada por el equipo del Dr. Hilger, en el cual se vio, ¿no es cierto?, que mirando con un microscopio electrónico de barrido, ya, se ve que el moco que se ve antes de los 4 días de el pico, ¿sí?, cuando el moco todavía no es elástico, en la microscopía de barrido aparece como una red con orificios muy pequeños que
por el tamaño es impenetrable para los espermatozoides. En cambio, en la fase ovulatoria, que es la fosa central, fíjense que tridimensionalmente el moco vendría a ser como un panal de abejas, cuyos orificios de esta red corresponde cada orificio a uno de los canales que veíamos en la microscopía electrónica, esa foto que vimos antes, y entonces en estos sí pueden entrar los espermatozoides en estos canales para poder ingresar dentro del cuello del útero. Y cuando pasa esta fase estrogénica, a partir del día pico más 4, nuevamente el moco postovulatorio es infranqueable para los espermatozoides. Bueno, entonces, otra de las herramientas diagnósticas que desarrolló el doctor Hilger es el cálculo del score del ciclo de moco. Esto se realiza en base a las observaciones de la paciente va poniendo un número a cada tipo de moco, dependiendo del número de centímetros que se estira, dependiendo del hecho de que sea elástico o no, dependiendo del color que tenga ese moco. Entonces, el profesional que entiende esta planilla puede calcular la media del moco cervical de la paciente para cada ciclo, y el doctor Hilges determinó que las pacientes que tienen una fertilidad normal tienen un score de moco de 9 o superior, entre 9 y 16. En cambio, las pacientes que tienen adhesiones pélvicas o infertilidad o endometriosis tienen score de moco más bajo. Fíjense que el score de moco más bajo corresponde a pacientes con endometriosis. Entonces, cuando hay una paciente con infertilidad y con un score de moco bajo, hay que pensar siempre en endometriosis, aunque la paciente no tenga síntomas típicos de endometriosis, porque hay un 30% de pacientes cuyo único síntoma de endometriosis puede llegar a ser la infertilidad. Bueno, acá en esta imagen vemos el ciclo, ¿no es cierto? Como les decía, acá en el tercio externo de la trompa es donde se produce la fecundación, la penetración de la cabeza del espermatozoide dentro del óvulo. Ahí se produce la unión del óvulo con el espermatozoide, formando este embrión unicelular, que ya es un ser humano, que tiene una constitución genética propia, formada genéticamente por el pronúcleo femenino, el pronúcleo masculino, pero que ya se puede determinar desde este momento, ¿no es cierto?, si es hombre o si es mujer, bueno, y todas las demás características, ¿no? Es un ser vivo que se autorreproduce y tiene cromosomas humanos, por lo tanto, no cabe duda de que es un ser vivo humano, y por lo tanto es una persona. Entonces, este ser vivo humano se va desarrollando, sus células se van multiplicando, de tal manera que cuando ya está a punto de entrar dentro del útero, ya tiene esta forma como de mórula, que parece como una mora, como la fruta mora, y por eso se le llamó así, mórula. Se sigue desarrollando y al momento de la implantación ya tiene esta característica de blastocitos, que tiene como unos pseudópodos que le permiten autoimplantarse. O sea, el embrión es el que se automete, se autoimplanta dentro del endometrio de la madre, ¿sí? Dentro de este endometrio secretor, se va metiendo el embrión dentro del endometrio hasta alcanzar los vasos sanguíneos y las glándulas para alimentarse y para implantar. Entonces, el doctor Hilger confirmó que la información contenida en la planilla no servía solo para planificación familiar, sino para monitorear la salud femenina. Fíjense en esta gráfica, como podemos observar, que esta mujer, que va graficando día a día,
tiene un solo día de moco de características fértiles. Su día pico es el único día de moco. Y claro, congruentemente esta persona va a tener problemas de infertilidad, o puede llegar a tener problemas de infertilidad. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que justo, o sea, salvo que conozca esto, digamos, y que esté graficando, va a ser muy difícil que pueda justo tener relaciones sexuales en ese único día fértil, digamos, ¿no? Para quedar embarazada. Acá vemos un caso, por ejemplo, en el cual esta paciente tiene su día pico, después sus 3 días posteriores, y la fase post-pico dura solamente 5 días, porque posteriormente ya menstrua. Entonces, en este caso, vemos que estos días no serían suficientes como para que se forme un buen endometrio secretor. Por lo tanto, es muy probable que este embarazo termine en una pérdida, porque no puede haber una implantación adecuada en este endometrio que ya al sexto día empieza a descamarse. Hay otros casos en los cuales vemos que antes del primer día de sangrado moderado o alto de la menstruación, la paciente tiene varios días de sangrado amarronado o muy ligero, como un goteo, como un spotting premenstrual, y eso el doctor Hilger determinó que se asocia con valores bajos de progesterona en la segunda mitad del ciclo. También las mujeres pueden determinar cuando tienen sangrados anormales. Por lo tanto, el anotar sus días, las características de estos biomarcadores es sumamente útil, no solamente para la planificación familiar, ya sea para buscar un embarazo o para evitar el embarazo, sino también para hacer un tracking de la salud ginecológica de la mujer. Acá vemos el caso de una paciente, por ejemplo, que prácticamente en todos los ciclos tiene un sangrado de 3, 4 o 5 días previo a la menstruación. ¿Cuál es la diferencia entre este sangrado y la verdadera menstruación? Este sangrado es amarronado o muy ligero, como un goteo nada más, y antecede al primer día de menstruación moderada o alta en intensidad, que sería el inicio de la verdadera menstruación. También, si una mujer está haciendo esta gráfica, se puede determinar cómo la fecha en que se produce la ovulación no siempre es la misma. Acá, por ejemplo, se produjo el día pico, el día 14, acá el día 15, pero en este caso la paciente tuvo una cirugía menor en el día 11 de su ciclo y probablemente el estrés relacionado a esa cirugía menor provocó que su día de ovulación se retrasara. Entonces ella tuvo recién el día pico, el día 20 del ciclo. Entonces, esto puede pasar no solamente en caso de una cirugía, sino cualquier tipo de estrés que padezca la mujer. Puede ser un examen, puede ser también la muerte de un familiar, como se observa en esta gráfica. Acá falleció el abuelo de esta paciente, y bueno, se retrasó el funeral porque era periodo de Pascua. Entonces, la paciente en los ciclos anteriores había ovulado el día 15 y el día 17 del ciclo, pero en estos tuvo un ciclo de moco muy prolongado que duró hasta el día 27, en que fue realmente su día pico y su ovulación. El poder, o sea, el que la paciente grafique su ciclo también es sumamente útil para poder determinar el día exacto en que las pacientes se pueden hacer los análisis de sangre, como para poder evaluar, por ejemplo, el perfil estrogénico periovulatorio o el perfil lúteo, que sería perfil de estrógeno y de progesterona en la fase posovulatoria. Como mencionaba antes, hay pacientes que tienen
niveles bajos de progesterona en la fase lútea del ciclo. Entonces, estas pacientes se les puede medir el estrógeno y la progesterona en el día 3 post-pico, en el 5, en el 7, en el 9, en el 11, y de esta manera hacemos una curva de perfil estrogénico y una curva de perfil de progesterona post-pico, y de esta manera podemos determinar si la paciente tiene o no tiene una alteración en la fase lútea hormonal y suministrar las hormonas que le faltan y en la dosis necesaria, dependiendo de los resultados. También se puede hacer un perfil preovulatorio o periovulatorio. O sea, una vez que determinamos en qué día aproximadamente la paciente suele tener su día pico, entonces se empieza a medir el estrógeno en sangre desde 6 días antes y se va midiendo día por medio, y de esta manera se puede obtener un perfil periovulatorio de estrógeno para saber si los niveles hormonales son adecuados. Acá tenemos la correlación entre los niveles de estrógeno, que están en negro, y los niveles de progesterona, que son en rojo, con el ciclo de la mujer, ¿no es cierto? Entonces acá vemos durante la menstruación, después durante esta fase seca o fase infértil, que los niveles acá hormonales están muy bajos, después ya los días fértiles, en los cuales los niveles estrogénicos están altos, y eso se corresponde con moco. El último día de moco, que suele coincidir con el día de la ovulación, o como dije, puede producirse la ovulación 2 días antes o 2 días después, y posterior a la ovulación, como vuelve a subir los niveles de estrógeno y sobre todo suben por primera vez los niveles de progesterona, que suben, se mantienen altos y después bajan. Entonces, hay una correlación muy exacta entre los patrones graficados en la planilla y los diagnósticos ginecológicos que se pueden hacer. Por ejemplo, en casos de infertilidad femenina y masculina, con la gráfica se puede determinar, por ejemplo, cuando la mujer tiene uno solo o muy pocos días de moco, lo cual va a ser difícil lograr el embarazo. Se pueden ver también casos, ¿no es cierto?, en que el tipo de moco es un tipo de moco inadecuado, entonces va a tener un score de moco insuficiente, que está asociado o con infertilidad o a veces con embarazos ectópicos o abortos espontáneos. Estos casos en los que la mujer no tiene moco, o sea, se llama ciclo seco. Estos otros casos en que la paciente después del día pico tiene muy pocos días de fase lútea, lo cual se puede relacionar con infertilidad o con abortos espontáneos, porque cuando el embrión que se formó en la trompa llega al endometrio, ya no hay endometrio porque ya menstruó, o hay restos de endometrio, entonces el embrión se implanta en esos restos de endometrio, pero es un endometrio inadecuado y por lo tanto se produce después un aborto espontáneo. Y hay casos en los que también se observa que el ciclo de la mujer aparentemente es normal, con un ciclo de moco normal, y estos son los casos que se correlacionan habitualmente con infertilidad de causa masculina, o que tiene también alguna contribución en la fertilidad, en la infertilidad, el varón. Como les comentaba, por ejemplo, pacientes con aborto espontáneo, se comparó el score de moco cervical. Este es un estudio con pocos pacientes. Son 22 controles que tuvieron una media del ciclo de moco de 10,35. Estos eran pacientes que tuvieron moco normal y que se embarazaron normalmente. Y estas son pacientes que tuvieron abortos espontáneos y la media del ciclo de moco era 5,43, lo cual hace que haya una diferencia estadísticamente significativa. Como vemos, el score de moco cervical es muy importante
para que no haya un aborto espontáneo en la paciente. Lo mismo con el embarazo ectópico. En estos dos casos, son dos pacientes diferentes que tuvieron embarazos ectópicos, y en los dos se ve que el ciclo de moco fue muy bajo. En el primero 2 y en el segundo 5.3 de moco, de score de moco. Acá se ve también, por ejemplo, esta paciente que tiene un ciclo de moco muy limitado, un score de 3, y una fase postpico muy prolongada, que es una paciente en la cual cuando se midieron las hormonas se ve que tiene niveles hormonales totalmente alterados, tanto en la fase folicular como en la fase lútea. Acá también tenemos un caso en que la paciente tenía este spotting premenstrual, sangrado amarronado o muy ligero, previo a la siguiente menstruación, y cuando se estudian los niveles hormonales vemos que los niveles estrogénicos son relativamente normales, pero los niveles de progesterona están muy por debajo de lo normal. También en este caso, por ejemplo, de una paciente con ovario poliquístico, al hacer la medición del estradiol, vemos que tiene una curva de estradiol anormal. Y este es un caso también muy interesante, pacientes con dismenorrea, un dolor menstrual severo, y también en este caso se ve que los niveles de progesterona están muy por debajo de lo normal. Acá hay otro caso de síndrome premenstrual, dos pacientes que tenían un síndrome premenstrual muy severo, con distintos tipos de síntomas que se producían entre 7 y 14 días ya antes del inicio de su siguiente menstruación. Y al medir la progesterona y también la beta-endorfina en esos días previos a la menstruación, se ve que ambos valores, tanto los valores de progesterona como los de beta-endorfina, están alterados, coincidiendo con estos días en que tienen los síntomas premenstruales más severos. Acá tenemos otra paciente, en la cual, fíjense, tiene un score de moco muy bajo, un solo día de moco, y esta paciente se realizó una laparoscopía y se vio que tenía adhesiones pélvicas. Entonces, el conocer los biomarcadores de la fertilidad de la mujer es realmente sumamente útil, no solamente para la planificación familiar, pero también, y especialmente, podríamos decir, para la planificación familiar. Acá tenemos un resumen de algunos estudios en los cuales hubieron 1.876 parejas inscritas, el número de meses de uso del modelo Creighton, que fue el desarrollado por el doctor Hilger y su equipo, basados en el moco cervical, método de la ovulación, fue de 17.130 ciclos. Participaron 5 centros de Estados Unidos, Omaha, San Luis, Wichita, Houston, Milwaukee, y se vio que la efectividad del método para evitar el embarazo fue del 99.5. Y también, fíjense que cuando se utiliza este método en parejas con fertilidad normal para buscar el embarazo, también es sumamente efectivo. Parejas que, por ejemplo, tuvieron un hijo, después utilizan el método para espaciar los embarazos, y cuando vuelven a buscar el embarazo, o cuando buscan el embarazo por primera vez, fíjense, teniendo relaciones los días fértiles indicados por el modelo Creighton, en el primer ciclo ya lograron embarazo 76% de las pacientes, para el tercer ciclo ya el 90%, y para el sexto ciclo el 98% de las pacientes. Esto es muy útil de saber, porque también nos puede servir en un sentido inverso. Si nosotros tenemos una pareja, por ejemplo, que aprendió el modelo Creighton para evitar el embarazo antes de casarse, utilizaron un tiempo el método para evitar el embarazo, y después empiezan a utilizar el método para buscar el embarazo, sí, utilizando los días fértiles
en los primeros, en 6 meses, ¿no es cierto?, utilizando los días fértiles para buscar el embarazo. Si en esos 6 primeros meses no se embarazan, entonces uno ya puede iniciar los estudios para descartar algún factor de infertilidad, ya sea masculino o femenina, porque, como vemos, el 98% de los casos de pacientes con fertilidad normal logran el embarazo en los primeros 6 meses de búsqueda. Y también este modelo se puede utilizar para lograr el embarazo en pareja con infertilidad, ¿sí? Fíjense acá, se ve como parejas que tenían una historia de infertilidad previa, o sea, que serían 1 año de búsqueda sin lograr el embarazo, sin utilizar ningún método anticonceptivo. Bueno, solamente con el uso del modelo Creighton, identificando sus días fértiles, logra embarazo hasta el 40%. Y si se le suma el tratamiento médico, sería la naprotecnología, se logra el embarazo hasta en el 80% de los casos. Entonces, los métodos naturales de planificación familiar, y especialmente yo hablo del que más conozco, que es el modelo Creighton, nos sirve, en el caso de una pareja con fertilidad normal, ¿no es cierto?, bueno, para utilizar los días fértiles y lograr el embarazo. En el caso de una pareja que quiere evitar el embarazo, simplemente evita los días fértiles y evita el embarazo. No hay más que eso. Pero cuando una pareja tiene infertilidad, que lamentablemente cada vez hay más casos de infertilidad en el mundo, entonces esto nos permite primero tratar de hacer un diagnóstico de por qué no se está logrando el embarazo, hacer un tratamiento y después entonces esta pareja logra la procreación natural y después logra tener, digamos, un bebé en casa, ¿sí? Sin requerir o sin pasar a las instancias de inseminación artificial o fecundación in vitro. Para volver a repasar, los biomarcadores más importantes a los que hay que prestar atención y que se pueden observar fácilmente a través de la gráfica de una mujer de su ciclo, sería el tipo de moco cervical, la longitud y la estabilidad de la fase pospico, la longitud de la fase prepico y sus características, la longitud total del ciclo, la presencia de spotting premenstrual, la presencia de sangrado amarronado después de la menstruación, entre otros. Bueno, y acá vemos también otros resultados comparando el índice de éxito para tener bebé vivo en casa. En pacientes con endometriosis, por ejemplo, la naprotecnología logra éxito en un 56,7 a 76,4% de los casos, dependiendo de los centros, mientras que fecundación in vitro es mucho menor. Lo mismo en ovario poliquístico, 62,5 a 80%. En caso de oclusión tubárica, que también hay técnicas quirúrgicas desarrolladas por el instituto, que logran, digamos, desobstruir las trompas para después lograr una fecundación natural. Bueno, y yo tuve la suerte de poder ir a Estados Unidos a formarme en esta disciplina, la naprotecnología, y de conocer a los 4 fundadores. Estuve justo cuando se festejaban los 40 años de Fertility Care, y estar con el doctor Thomas Hilger, Sue Hilger, Diane Daly y Ann Previn, que ella fue mi supervisora en todo el proceso. Bueno, y con esto termino, y vamos a estar en contacto, y si hay preguntas, después vamos a tratar de contestar las mismas. Muchas gracias.